Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla. Vamos a comenzar. Primero que nada, pues me da mucho gusto que estén aquí reunidos en esta charla con una temática tan específica y a su vez tan dolorosa en cierto sentido y cierta forma. Y bueno, pues también comentar que además de tomar en cuenta como el tema de Palestina, va a haber un espacio para que compañeros posteriormente nos hablen acerca de lo que está pasando en el caso del compañero ambientalista desaparecido, Juan Manuel Pelayo. Eso va a ser a finalizar, digámoslo así, la ronda de preguntas. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta charla con café. Le pusimos por nombre Voces por Palestina, Alto al Genocidio, y es parte del Comité en Solidaridad con Palestina en Michoacán. Y primero que nada, vamos a mencionar, vamos a empezar la charla con el maestro Santoyo, posteriormente con el maestro Pavón. El maestro en Derechos Humanos, David Lorenzo Santoyo García, también es licenciado en Historia por la Escuela de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él maneja las líneas de investigación que tienen que ver con la historia mundial contemporánea, con la historia de las relaciones internacionales, historia del desarrollo regional, historia social, cultural y política, historia de la prensa. A su vez ha publicado diversas obras como artículos y demás. Por ejemplo, El origen del problema palestino, un planteamiento histórico que fue publicado por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana en el 2004. También Factores históricos por comprender el conflicto árabe-israelí, también de la Facultad en el 2017. A su vez, tiene y está produciendo distintos artículos como en algunos periódicos y revistas especializadas. Por ejemplo, Los Estados Unidos, el nuevo orden mundial, publicado el 4 de noviembre del 2001, el surgimiento de un nuevo orden mundial, el 3 de noviembre del 2001, el holocausto del pueblo palestino, el 28 de mayo del 2002, revista Nicolaita, la revista Nicolaita, también un artículo llamado La conducta atávica del movimiento sionista judío en la guerra imperialista del siglo XXI, la nueva guerra colonialista en el Medio Oriente, es otro texto que también tiene el estimado maestro David Santoyo, además de la invasión de Rusia en Ucrania, el 1 de abril de 2022, la interminable guerra civil en Siria, el 28 de abril de 2022, el profesor es un maestro que tiene muchísimos años dando clases en la Facultad de Historia, a su vez ha sido maestro de prepas en diversos institutos aquí en la ciudad, y es, podría decir, con ánimo pues de orgullo incluso, también de cierta forma un poquito como que extraño, de que es de los únicos profesores que ha publicado temas que tienen que ver, por ejemplo, con Palestina o el problema que pasa en Medio Oriente con Israel. Entonces, pues vamos a darle paso a su voz. Les pido el aplauso, por favor. Bien, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación al compañero Roberto Hernández y a los compañeros organizadores del evento por esta invitación para externar mi punto de vista sobre lo que está pasando actualmente en la región del Medio Oriente que conocemos como Palestina y que incluye prácticamente no nada más a Palestina, sino pues prácticamente a todos los países del Medio Oriente de alguna u otra forma. Pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos con mucho gusto. Esperemos que pues, sea de su agrado lo que vamos a externar. Igualmente, pues si hay preguntas o comentarios, también con mucho gusto trataremos de dar respuesta a sus preguntas. Bien, pues yo titulé mi plática con el siguiente nombre. A veces cuando uno habla de estos términos, inmediatamente dicen que uno es muy radical, ¿verdad? Pero pues no dicen que lo radical también es lo que está pasando en los hechos allá en Palestina, ¿verdad? Yo lo titulé El genocidio del pueblo palestino por Israel. Y bueno, pues
pero en el en vivo no, y ya pude. Roberto, ya pude en el Instagram y sin micrófono no se oye en el video. Bueno, entonces les comentaba, para esto del despojo del territorio de Palestina por parte de Israel, pues yo parto de fines del siglo XIX. Algunos historiadores se van a los tiempos bíblicos, ¿verdad? Cuando la famosa lucha por la tierra prometida, cuando los hebreos son sacados por Moisés de Egipto y que buscan su famosa tierra prometida, pero que llegan al actual territorio de Siria-Palestina, ¿verdad? Pero obviamente cuando llegan, pues el territorio está ocupado por otros pueblos, y entonces hay una lucha ahí entre esos pueblos con los hebreos por el territorio. Finalmente, bueno, pues ya sabemos que logran adjudicarse el territorio, ¿verdad? Con todas esas luchas, pero yo en lo personal parto en lo contemporáneo, o más contemporáneo, a partir del año de 1896, que es cuando podemos tener como punto de partida que aparece un personaje que es prácticamente el iniciador de lo que ahora conocemos como el movimiento sionista. Estoy hablando de Theodor Herzl, que en 1896 publica su libro titulado El Estado de los Judíos, donde maneja una tesis general y que dice, bueno, el pueblo judío, después de que fueron expulsados por el Imperio Romano de Judea en el año 70-72 por el emperador Tito, y que viene lo que ellos conocen como la diáspora, es decir, que se diseminan por todo el mundo y prácticamente pues mantienen su unidad los judíos en base a su religión, a su cultura y a sus tradiciones culturales, ¿verdad? Pero se mantienen en el exilio, obviamente dispersos por todo el mundo. Y entonces Herzl dice, a raíz de que el pueblo judío en varios de los lugares en que hemos estado a través de la historia, hemos sido perseguidos y hostigados por diferentes pueblos y diferentes formas. Entonces manejan en este libro la tesis de que hay una incompatibilidad entre los judíos y los demás pueblos, y que por lo tanto se requiere un Estado nacional judío. Y ahí lo plantea, ¿verdad?, en su libro. Un año después, en 1897, Herzl convoca a un congreso donde se establece la Organización Sionista Mundial en la ciudad de Basilea, Suiza. Y bueno, pues de aquí parte precisamente el origen de este movimiento político judío europeo internacional, que se despoja de un sentimiento religioso y ahora se adopta un sentimiento netamente político. El objetivo es prácticamente establecer un Estado nacional judío. Y pues qué mejor, ¿verdad?, que sea en el territorio que tuvieron ellos en la antigüedad. Estamos hablando de la región de Palestina. Obviamente, para el siglo, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pues Palestina no estaba tampoco deshabitada, ¿verdad? Ya había población fundamentalmente de origen árabe y pertenecía o estaba bajo el control del Imperio Turco Otomano en ese momento. Entonces, de ahí se empieza, en este Congreso Sionista, en 1897, se empieza a manejar la idea de que tienen que buscar el apoyo del Imperio Turco, y si no, de la potencia hegemónica en turno, que es la Gran Bretaña. Y entonces empiezan a buscar los patrocinios. Primero lo hacen con el Imperio Turco,
los turcos le dan negativa, no están de acuerdo, ¿verdad?, en ceder Palestina para crear un Estado nacional judío ahí. Y entonces esperan el turno para la otra potencia, que es la Gran Bretaña. Y eso va a llegar precisamente con la Primera Guerra Mundial. Cuando inicia la Primera Guerra Mundial, en 1914, ya este movimiento sionista internacional empiezan las negociaciones con el gobierno británico de que si se gana la guerra por parte de los británicos, obviamente ellos van a pugnar por lo que ellos están pidiendo. ¿Sí? Y bueno, pues a partir de este momento surge lo que conocemos en la actualidad como la corriente, que ahora lo vemos o lo escuchamos muy cotidianamente ahora con el conflicto, el sionismo. ¿Sí? Que el sionismo, pues, a partir de principios del siglo XX, como ya había mencionado, empieza a preparar el terreno para su objetivo fundamental, que es Palestina para los judíos. Y de ahí se convierte en el objetivo fundamental. ¿Sí? Bajo tres premisas fundamentales que se van a manejar. Primero, una colonización gradual de Palestina por parte del pueblo de población judía. Esto lo hacen mediante migraciones que van a ser apoyadas ya a partir del siglo XX por los británicos, antes y después de la Primera Guerra Mundial. Después, organizar a esos judíos, obviamente ya establecidos en el territorio, para establecer una economía prácticamente autónoma. Y también no depender de la población nativa de origen árabe, de los palestinos ya sentados ahí desde siglos atrás o años atrás, y también establecer un sentimiento o una conciencia nacional. Para ello, pues no era difícil, porque los judíos habían mantenido esa conciencia prácticamente dispersos por todo el mundo, ¿no? Y es algo que debemos también de admirar, porque es un pueblo que estuvo siglos disperso, mas sin embargo mantuvo la unidad nacional, ¿verdad? Como ya sabemos. Entonces, pues esta tesis se resumía precisamente en el libro de Theodor Herzl, ¿verdad?, en esta famosa frase: dar a un pueblo sin tierra una tierra sin pueblo. ¿Sí? Pero para eso, y para ello era necesario, obviamente, pues despojar a la población nativa. Pasa la Primera Guerra Mundial, como ya sabemos, el Imperio Turco prácticamente es derrotado y es prácticamente desintegrado, ¿no? Y el Medio Oriente se lo dividen Gran Bretaña y Francia. Y la región de Siria-Palestina pues queda bajo la tutela de un mandato otorgado por la Sociedad de las Naciones a Francia. Siria, lo que actualmente es Siria y Líbano para Francia. Actualmente es Palestina o Israel, y lo que es actualmente Irak es para Gran Bretaña. Y obviamente con esta tutela de los británicos es cuando le dan más o fomentan más la migración de judíos a Palestina. Entonces van llegando, ¿verdad?, gradualmente. Obviamente empiezan a chocar con la fricción o tienen fricciones con la población nativa, es decir, de origen árabe. Aquí voy a hacer un paréntesis nada más. En el 2006-2007, no sé si alguien de los de mayor edad, ¿verdad?, recuerden que aquí en Morelia se realizó pues una plática organizada por el gobierno del estado. En ese entonces, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, se hizo aquí una entrevista, una plática entre palestinos e israelíes en el 2006-2007, con la intención de, pues, un acercamiento, ¿verdad? Obviamente no era para buscar acuerdos de paz, porque no era una conferencia propia,
Pero el embajador de Palestina, el embajador de ese tiempo, que era el doctor Fauci, él dijo una frase en esa plática muy importante que a mí me pareció muy lógica, y como lo vemos en la actualidad. Él dijo, el pueblo palestino no tenía ningún problema de convivir y de compartir el territorio con la población de origen judío. Había población antes de que llegaran todos los judíos de Europa y de Estados Unidos, pero sobre todo de Europa, que también vivían en Palestina. Y él decía, no había ningún problema. El problema es la ideología sionista, el movimiento sionista. Ese es el problema que tenemos actualmente y que no nos deja avanzar en un proceso de paz, ¿verdad? En la actualidad. Y recuerdo bien esa frase que decía en ese momento de esa charla, donde participamos como observadores, no podemos participar nosotros en nada, pero así lo dijo él. Y creo que tiene razón, o tenía razón el doctor Fauci en ese momento. Para mí, el sionismo es lo que ha ido permeando en el pueblo judío actualmente para ir generando una idea ultranacionalista, ultrarracista, xenofóbica, y precisamente el gobierno actual de Israel pues es parte de este movimiento. Y ahí tenemos a Benjamín Netanyahu nada más como ejemplo, ¿no? Que no permite ningún resquicio de diálogo, ni de nada por el estilo, ¿verdad? Sino nada más su postura es la que importa. Bueno, obviamente, pues Gran Bretaña, como ya decíamos, la potencia hegemónica en turno y uno de los vencedores de la Primera Guerra Mundial, sigue con estas migraciones, apoyando las migraciones de judíos a Palestina, con la intención, obviamente, de buscar este objetivo que decíamos en un principio. Después de los años 20 hay constantes enfrentamientos. Los judíos establecidos en Palestina lograron una economía autónoma en todos los sentidos, con todo el apoyo del gobierno británico, mientras que los palestinos eran una economía agrícola, semifeudal inclusive. Obviamente, económicamente los judíos fueron avanzando más grandemente. Pero no nada más en la economía, también tuvieron un desarrollo político hasta cierto punto autónomo. Fueron desarrollando instituciones propias que se los permitió el gobierno británico, a tal grado que cuando surge el Estado de Israel después, prácticamente ya tienen un gobierno bien definido, bien establecido. Y aparte también les permitieron fabricar armamentos, una cosa que les daba cierta ventaja contra los habitantes palestinos nativos. Obviamente en los años 20, en los años 30 hay constantemente fricciones, enfrentamientos entre ambos pueblos, obviamente porque los sionistas se querían apoderar del territorio y empiezan a quitarle territorio a los palestinos, ¿verdad? Y los palestinos que no se quedan sin nada, pues tienden a salir de Palestina como refugiados. ¿Sí? Ahí empieza el proceso que ahora conocemos más grandemente con el problema de los refugiados palestinos, ¿no? Pero ahí empieza. Para 1937, 2 años antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, ya la situación se vuelve cada vez más violenta entre palestinos y judíos. Y el gobierno británico entonces decide o crea una comisión para hacer un estudio de la situación e integra una comisión dirigida por un diplomático británico, Peel, que es el que la dirige. Y bueno, pues esta comisión llega a la conclusión que para evitar ya problemas, Palestina debe dividirse en 2 estados, en un estado nacional judío y en un estado nacional palestino. Y ahí empieza a hablar de esa idea
de dividir Palestina en dos. Esta era la Segunda Guerra Mundial en el 39, ¿verdad? Con la Alemania nazi, lo que ya sabemos, ¿verdad? Todos. Y dentro de este contexto de la Alemania nazi, pues es lo que surge lo que conocemos como el Holocausto, ¿verdad? Lo que ellos llaman los judíos el Holocausto, los famosos campos de exterminio, ¿verdad? Que son desarrollados por el nazismo, en donde se calcula que aproximadamente mueren entre 6 y 7 millones de judíos, ¿verdad? Y este acontecimiento del Holocausto, pues refuerza esta idea que planteaba todo lo que es al inicio, ¿verdad? ¿Ya ven? Cómo no somos compatibles con ningún pueblo. Ya Hitler nos quiso exterminar, ¿verdad? Pues necesitamos un territorio. Y esa idea ahora, surgida del Holocausto, con la Segunda Guerra Mundial, la empieza a apoyar Estados Unidos. Estados Unidos empieza a jugar obviamente sus cartas, ¿verdad? Y sus posiciones como la futura potencia hegemónica mundial. ¿Ya? Hay que apoyar a los judíos para que se les dé su territorio en Palestina. Y ahí empieza el apoyo más fuerte por parte de los Estados Unidos. También hay que mencionar que en los Estados Unidos, hasta la fecha, hay una gran cantidad de población judía, y que son los que manejan también gran parte de la economía de los Estados Unidos, porque son los dueños de los consorcios industriales, banqueros, o de las grandes transnacionales que ahora conocemos, pues muchos de ellos son integrados por la oligarquía judía. Y en base a esto, pues también tienen un gran peso en la economía mundial, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ahí empieza más fuerte este apoyo. Termina la Segunda Guerra Mundial, y entonces, ante la cuestión de que los enfrentamientos, la situación entre judíos y palestinos es más radical cada vez más, pues los británicos deciden pasarle la responsabilidad a la recién creada ONU. Y nosotros ya no podemos con la situación, ahora que se encargue la ONU del problema, ¿no? Y la ONU en 1947 retoma lo que había hecho la famosa comisión dirigida por Peel. Dice, bueno, pues vamos a proponer la división de Palestina otra vez en dos estados. Ya la famosa Carta de la ONU, ¿verdad? O la Declaración de la ONU, que se da en ese momento, pues es eso, la creación de un Estado nacional judío y un Estado palestino. Pero siempre se le da más territorio a los judíos que a los palestinos. Obviamente los árabes palestinos no estuvieron de acuerdo con la iniciativa, ¿verdad? Y aparte también se les dejaba territorios menos adecuados o menos ricos, por ejemplo, para la agricultura. Y todo eso, obviamente, pues, llevó a la famosa Primera Guerra Árabe-Israelí, que muchos historiadores ven el proceso también en base o en función de las guerras que ha habido entre judíos y árabes, ¿verdad? Pero bueno, a raíz de esa primera famosa guerra, cuando lanza esto la ONU, pues los israelíes inmediatamente lo que hacen es declarar la formación del Estado Nacional Judío, dirigidos por David Ben Gurión, ¿verdad? El 14 de mayo de 1948, que es la fecha oficial en que surge el Estado de Israel actual. Y ahí empieza todavía el problema más fuerte, ¿no? Porque obviamente los países árabes, junto con los palestinos, pero los árabes de Siria, de Jordania, de Egipto, de Irak, no están de acuerdo, ¿verdad?, con la creación del Estado de Israel. Y entonces se da esa guerra. Hay que recalcar que las guerras han servido más que para beneficiar a los palestinos y los árabes, pues han servido para la consolidación y fortalecimiento del Estado de Israel.
Y aquí donde entonces yo en lo personal digo, ¿verdad? Hay dos elementos que van a ir interactuando con estas guerras, que se marcan como cuatro, pues que es el movimiento sionista judío, por un lado, y los Estados Unidos por otro. Son los que han ido fortaleciendo a Israel con el paso del tiempo. La primera guerra es en 1947, la segunda, seguramente han leído, han escuchado, pues la guerra del Canal de Suez, ¿verdad? Porque pues ante la iniciativa de Egipto de controlar el Canal de Suez entre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo, inmediatamente el ejército de Israel, apoyado por Francia y por Gran Bretaña, envían tropas, ¿verdad? Y se hace ahí otro conflicto que dura unos días, y ahí ya vemos también la influencia de Estados Unidos más fuerte, porque Estados Unidos es el que pone a todo el mundo en su lugar. Obliga a Israel y a Francia y a Gran Bretaña a retirarse, y entonces cada vez vemos mayormente la influencia de Estados Unidos en la región. La otra guerra, la tercera, es la famosa Guerra de los 6 días, en 1967, cuando se considera que prácticamente Estados Unidos adopta ya una política más fuerte para apoyar a Israel y donde ya no titubea para mantener su influencia en la región de acuerdo a los intereses. Y esto implica, obviamente, defender a Israel a ultranza, que es cuando Israel obtiene el mayor territorio posible. Vamos a guerra de los 6 días, cuando se expande hacia las alturas del Golán, que le pertenecía a Siria, que se adjudica la península del Sinaí, que le pertenecía a Egipto, y que ocupa totalmente lo que ahora conocemos la Cisjordania, o la margen occidental, que está bajo influencia del gobierno jordano. Y entonces, con esta famosa guerra de los 6 días del 67, Israel prácticamente ocupa todo el territorio de lo que había diseñado la ONU para tener los estados nacionales. Y obviamente, pues Estados Unidos mantiene su apoyo, ¿verdad? En todos los sentidos, económico, militar, etc. Esto le da a Israel un estatus de ser pues, la primera potencia económica y militar en la región. De ahí, después de Israel desarrolla su famosa arma nuclear, que hasta la fecha pues mantiene esa economía, ¿no? Y por eso en la actualidad ahora los Estados Unidos, ¿verdad?, se oponen a que otro país como Irán pues tenga también armas nucleares, porque entonces eso altera el equilibrio de fuerzas. Y entonces dejaría de ser Israel el único país que las tiene, ¿no? Y bueno, la otra guerra en el 73, que los expertos llaman la guerra del Yom Kippur, es cuando los judíos están en su celebración del Yom Kippur, o el Día del Perdón, y que está prácticamente en la celebración, pues los países árabes aprovechan para otra incursión militar, donde estuvieron a punto de derrotar a Israel, pero no lo derrotan, entonces otra vez, ¿verdad?, se fortalece Israel. Y es el punto también donde dicen algunos expertos internacionales, allí era donde prácticamente tenían que obligar a Estados Unidos a que se creara un Estado Nacional Palestino en el territorio otorgado por la ONU en el 47. Pero no lo hacen. Se enfocan más los árabes ante la derrota de la guerra de los puntos árabes, se enfocan en la cuestión del petróleo. Y dicen, bueno, ahora se acabó el petróleo barato para Occidente. Y entonces los países exportadores de petróleo árabes suben el precio del petróleo, presionan a Occidente, ¿verdad?, para la producción del petróleo, donde también otra vez Estados Unidos tiene que intervenir para mediar, y ahí en el momento, en mi opinión, para obligar a Estados Unidos a decir, bueno, cedemos a tus peticiones, pero concédele o obliga a Israel y a la ONU a crear el Estado Nacional Palestino. No se hace en su momento,
y entonces Israel sigue fortaleciéndose. ¿Sí? Los años 70, pues después de esta famosa guerra del Yom Kippur 73, Egipto a finales de los 70 hace un acuerdo con Israel. El gobernante de Israel, Menachem Begin, y de Egipto, Anwar Sadat, se lleva a un acuerdo de paz en el famoso tratado de Campo David en Estados Unidos, donde Egipto reconoce al Estado de Israel, a cambio, obviamente, de la paz. Y ahí Israel le regresa a Egipto el Sinaí. ¿Verdad? Un poco tiempo después muere asesinado Anwar Sadat en Egipto, asesinado por un grupo radical musulmán, ¿verdad? Y bueno, Jordania también se mantiene, se hace ya, pues prácticamente es influenciado por Estados Unidos, y de ser un estado también árabe en contra de Israel, pues también acuerda la paz, ¿verdad? Y solamente los que no mantienen o no hacen ese acuerdo de paz es Siria, la actual Siria y el actual Irak. Pero y Arabia Saudita también se mete a la influencia de Estados Unidos. Y por eso, a partir de ese momento, los Estados Unidos empiezan a manejar la política del Medio Oriente, pues de acuerdo al famoso principio de divide y vencerás, ¿verdad? Es decir, por medio de dinero, por medio de apoyo militar, por otras cosas, es como logra que algunos pueblos árabes se mantengan a raya ya en el conflicto. Y lo vemos en la actualidad. Ahora, cuando empezó el conflicto en octubre, el bombardeo a Gaza, pues Estados Unidos inmediatamente le dijo, ¿verdad? Ustedes no se metan. Y son los que supuestamente están negociando la paz, ¿no? Con el grupo de Hamas. ¿Sí? Y ya tenemos cómo Estados Unidos ha ido diseñando la estrategia para mantener a raya a los pueblos árabes en la región. Y obviamente el problema palestino, ¿verdad? Es la esencia de la situación, el conflicto actual, pues se ha mantenido sin ningún piso de solución. Bien, pues entonces, decíamos, ¿verdad? Las guerras, en mi opinión, han servido para manifestar precisamente la influencia del sionismo y la importancia y la influencia de Estados Unidos en la región. Como ya dije anteriormente, para mí el sionismo es una ideología de ultraderecha, conservadora, ultranacionalista, racista, fanática religiosa, xenofóbica y si la agregamos hasta fascista, ¿no? Es decir, una paradoja histórica, ¿verdad? Una paradoja histórica. Algo de lo que los judíos siempre han dicho del holocausto y se lo atribuyen al nazismo, una ideología fascista, pues ellos prácticamente están haciendo lo mismo, ¿verdad? Con el pueblo palestino. Y seguramente ya lo han visto ustedes en la actualidad. Se mantienen puestos de control en los territorios ocupados, como llaman ahora. El palestino no puede transitar libremente por los territorios, tiene que ser revisado constantemente en los puestos militares. Ha habido casos donde personas han muerto en ambulancias porque no les permiten el acceso en estos puestos militares, ¿verdad? Obviamente también han muerto bastantes médicos. Ahora lo vemos en el conflicto, ¿verdad? Israel bombardea por igual lo que se les antoje. Han matado gente de la ONU, han matado periodistas, han matado médicos, y ahí no hay problema, ¿no? Claro, no estamos justificando el asesinato, ¿verdad? Pero creo que estamos entrando por los medios de información, que son manejados obviamente de por quién, pues dicen, ¿verdad? Asesinaron a un judío, ¿no? Condena mundial, ¿verdad? Pero en el bombardeo de Gaza han matado a 40,000 palestinos.
Y ahí no hay condena mundial, ¿no? Ahí nadie dice nada. ¿Todo está bien? Han bombardeado hospitales, han bombardeado escuelas, ¿verdad? Han asesinado a personas que están en el hospital, pero no son judíos. Por lo tanto, en mi opinión, estamos hablando, ¿verdad?, de ciudadanos que valen más que otros, según los medios de información y según el gobierno de Estados Unidos y sus aliados. ¿Sí? Entonces, pues, a veces le dicen a uno que es muy radical cuando uno maneja estos términos y dice las cosas como son, y luego lo que hacen a uno de antisemita, ¿verdad? Y que uno es antijudío, y que uno está de acuerdo con el holocausto, y que uno es partidario de Hitler. ¿Verdad? Lo dicen los judíos, ¿eh? Los judíos radicales, porque también hay que hacer la diferencia que hay judíos que realmente están conscientes de lo que está pasando y que inclusive también quieren que ya termine toda esta guerra, ¿no? Y que hay organizaciones de paz entre el pueblo judío y el pueblo palestino que pugnan por realmente encontrar una solución diplomática y política al conflicto, ¿verdad? Pero bueno, la salida del escenario del Reino Unido, pues como ya decíamos, le deja francamente o el paso libre total a los Estados Unidos hasta la fecha. Ahí la Unión Soviética hizo un intento en la famosa Guerra Fría, pero en mi opinión también fueron muy tibios, ¿no? Porque la Unión Soviética tenía que haber presionado a Israel y a la ONU para haber creado un Estado Nacional Palestino. Y tampoco lo hicieron. Y a partir de estos momentos, sobre todo el 67, regresando al año 67, es cuando Israel prácticamente se convirtió en un estado satélite de los Estados Unidos en todos los sentidos. Y por medio del cual los Estados Unidos operan para mantener su influencia y su hegemonía en la región. Y bueno, todo esto es lo que conocemos como el conflicto árabe-israelí, ¿verdad? Y hasta la fecha, pues, han metido. Y el momento actual, que ahora que estamos viendo que estamos bombardeando Gaza, tampoco es nuevo. Más que los medios de información, pues no van a conocer muchas veces. Pero esta política agresiva de Israel viene de los años 80, cuando prácticamente con el pretexto de combatir a los terroristas palestinos y de otras organizaciones, pues prácticamente destruyeron el Líbano. Líbano lo destruyeron prácticamente. Y hicieron incursiones militares, los judíos, en los campos de refugiados de palestinos. Ahí los más representativos, no se han leído o escuchado, dos campamentos en Líbano, mencionados con el nombre de Sabra y Chatila, cuando Ariel Sharon, que después fue gobernante de Israel a principios del siglo XXI, pues hizo incursiones militares en estos campamentos de refugiados y masacraron a todas las personas que estaban ahí. ¿Verdad? Y fue en el Líbano, como lo están haciendo ahora también, ya empezaron a hacerlo, ¿verdad? Si no se han escuchado, pues ya mataron a unos diplomáticos iraníes en el Líbano hace meses. Y hace días empezaron incursiones militares en el Líbano con el pretexto de combatir al grupo de Hezbollah. El Hezbollah, que precisamente surgió en los años 80 como un movimiento de resistencia contra los ataques judíos, que algunos lo consideran como un grupo terrorista, otros lo consideran una milicia. Actualmente Hezbollah es un partido político de Líbano, ya es un partido político que tiene inclusive representantes en el parlamento libanés, pero sigue manteniendo su brazo armado, dicen algunos, ¿verdad? Es un ejército,
financiado por Siria y por Irán, lógicamente, y que ahora está apoyando a Hamas y a los palestinos en la franja de Gaza. Y por eso Israel ha empezado las incursiones otra vez en el Líbano para atacar los asentamientos de Hezbollah. Hezbollah es el único que se ha enfrentado directamente con el ejército israelí. Y es el único que le ha infligido derrotas al ejército de Israel. Y seguramente pues están actuando también en la franja de Gaza, ¿no? Ahora con la intervención de Israel. Pero eso no lo dicen los medios de información. ¿Sí? Y bueno, todo esto pues hace complicado el asunto de un acuerdo de paz. Y ahí en lo personal considero que ahora los que deben de presionar como potencia hegemónica pues son los Estados Unidos. Si realmente quieren la paz y si realmente quieren terminar con el conflicto. Pero no lo quieren porque la guerra es un negocio. ¿Quién está patrocinando a Israel con armamento y con dinero? Ya sabemos quién, ¿verdad? Y lo dijo Biden hace poco, ¿no? Seguiremos apoyando a Israel con armamento y con dinero. No importa que haya manifestaciones ya en Estados Unidos, ¿verdad? Como lo hemos visto en las universidades, y los jóvenes de Estados Unidos están pidiendo que ya el gobierno de Estados Unidos termine con la intervención militar de Israel en Gaza y que ya no le siga vendiendo armamento ni siga apoyando al ejército de Israel. Pero pues también hay gente del gobierno de Estados Unidos, senadores y diputados que son políticos. Anthony Blinken, o sea, que aparentemente están anunciando la paz, pero pues quién sabe, ¿verdad? No tengo ni dudas. Aún así, con todo y esta situación, hubo un viso de solución en el 1993, cuando el presidente Bill Clinton logró que se sentaran a negociar Israel con Isaac Rabin, en ese momento primer ministro del Partido Laborista, y Yasser Arafat de la Autoridad Nacional Palestina. Hicieron los famosos acuerdos de Oslo, se unas reuniones en Oslo, y finalmente en 1993 hay un acuerdo. Los palestinos reconocen al Estado de Israel, pero a cambio Israel tenía que reconocer precisamente la creación de un Estado Nacional Palestino en los territorios que le corresponderían de acuerdo a la ONU, a la famosa Carta de 1947. Y se trazó una ruta, como decían ellos, para que prácticamente en 10 años, es decir, para el 2003, estuviera ya bien establecido el Estado Nacional Palestino, con fronteras bien definidas, con acuerdos, ¿verdad?, si se pudiera, de cooperación entre ambos países, etc. Pero después de ese famoso acuerdo firmado por Isaac Rabin y por Yasser Arafat, como con testigo Bill Clinton, al poco tiempo es asesinado Isaac Rabin por un fanático ultraconservador judío, ¿no? Y ese asesinato de Rabin prácticamente dio al traste con esa posibilidad de crear un Estado Nacional Palestino. Y después llega la corriente ultrarradical, ¿verdad?, del partido Likud, que es la que pertenece a Benjamin Netanyahu, y que no ha permitido, obviamente, ya ningún avance en ese sentido. Y bueno, creo que los acontecimientos actuales marcan más claramente, como ya lo he dicho, la posición de Estados Unidos y la posición de la corriente sionista. El sionismo, que para algunos, ¿verdad?, pues es igual que el nazismo. Ahí entra la paradoja histórica, ¿verdad? En el 2002,
José Saramago con otros intelectuales visitaron a Yasser Arafat en la ciudad de Ramallah, donde tenía la sede del gobierno palestino, de la Autoridad Nacional Palestina. Y pues ahí José Saramago hizo declaraciones a nivel mundial, no sé si los han leído o sepan, en 2002, dijo, esto es igual que Auschwitz, el campo de concentración más famoso que se estableció en Polonia, ¿verdad?, por parte del gobierno nazi. Dice, esto es el espíritu de Auschwitz, con una ocupación militar de los judíos en Palestina, en Gaza, concretamente, donde no permiten ninguna libertad. Ya decíamos, los campos de los controles de los militares, controles puestos militares controlados por el ejército, donde no permiten que el palestino o los palestinos desarrollen una economía propia. La región de Palestina es muy propia para la producción de cítricos, aparte del olivo, ¿verdad? Pues llega el ejército israelí y si hay una huerta de cítricos, la destruyen, pero no nada más cortan los árboles, arrancan las raíces de los árboles. ¿Con qué finalidad? Pues de que los palestinos no tengan nada y que no les quede otra opción más que mejor irse para que dejen en la tierra. Y esto lo han hecho sistemáticamente. ¿Sí? Desde los años 80, totalmente desde atrás. Pero ahora es más fuerte y más radical. ¿Sí? Y ahora lo vemos. El bombardeo de Gaza, pues es prácticamente, están destruyendo todo lo que está construido. Y ahí, pues yo sí considero que es, aparte de un genocidio, estamos hablando ya de una cifra de 40,000 muertos palestinos hasta la fecha, aproximadamente, sobre todo niños y mujeres. Que ahí me queda una lectura muy clara. Es acabar con la población futura de Palestina, los niños, y acabar con las mujeres para que no se reproduzcan. Y aquí estamos hablando de una limpieza étnica. ¿Sí? Les digo, más que luego tachan a uno de exagerado, ¿no? Pero es una limpieza étnica para mí, aparte de un genocidio. La idea es, y ojalá me equivoque, es exterminar a la población palestina para ellos adjudicarse el territorio. Eso en Gaza. Y en Cisjordania están aplicando otra estrategia. Ahí no atacan sistemáticamente al pueblo palestino, pero están construyendo muros con la idea o el pretexto de la seguridad. Y entonces están construyendo muros en la Cisjordania, pero los muros los construyen en los territorios que le tocan a los palestinos. Y entonces los van prácticamente haciendo a un lado. Si vemos un mapa actual del territorio que le tocaría a los palestinos, según la famosa declaración de la ONU del 47, pues vemos que ese territorio prácticamente ya es mínimo. Y para mí ese es el objetivo. ¿Sí? Y bueno, pues ya nada más para terminar, para no cansaros tanto, pues el Estado de Israel para mí, haciendo alusión al movimiento fascista, ¿no?, o más bien a la organización sionista, pues es un Estado fascista y un Estado terrorista. Ellos manejan mucho el terrorismo, para ellos son los más terroristas del planeta junto con Estados Unidos. ¿Sí? Como ya decíamos, en Gaza aplican la estrategia
que estamos viendo en la Cisjordania, lo que decíamos, la construcción de muros. ¿Sí? A mí no queda otra más que aplicar la táctica de ir ocupando territorio palestino, construyendo muros con respecto a la seguridad en Cisjordania y exterminando a la población palestina en Gaza. Y ahí hay muchos cómplices, ¿verdad? Aparte de Israel y Estados Unidos. ¿Sí? Y bueno, pues esto sería lo que yo quisiera expresarles, mis puntos de vista. Y muchas gracias. Y pues quedo abierto para alguna pregunta o comentario por parte de ustedes. Muchas gracias.